La comunicación literaria es otro tipo ya de comunicación, pero sin escapar, sin dejar de lado los elementos de la comunicación que nosotros conocemos. Pregunto, ¿cuáles son los elementos de la comunicación? ¿Alguien me puede decir cuáles son los elementos de la comunicación? A ver, jóvenes, ¿quién me dice cuáles son los elementos de la comunicación? Emisor, receptor, Muy bien, Julie. ¿Qué más? A ver, emisor, receptor, ¿qué más? canal, código, contexto, el Muy mensaje. excelente, Julie. Los elementos de la comunicación, jóvenes, son pues el emisor, el receptor, mensaje, código, canal, contexto, referente, ¿no? Entonces, estos elementos jamás van a variar. Entonces, vamos a ver ahora la comunicación literaria. Antes de poder hablar sobre la comunicación literaria, vamos a plantearnos una meta, ¿sí? Esta meta nos dice, al finalizar la sesión, nosotros seremos capaces de ubicar los elementos de la comunicación, pero en el proceso de comunicativo, hablando en el texto literario. ¿Sí? En el texto literario. Entonces, ¿cómo será ubicar los elementos de la comunicación en el proceso comunicativo, pero del texto literario? Se preguntarán seguramente ustedes. Pero antes que nada, vamos a ver qué son o qué es la comunicación literaria. Eso es lo primero que tenemos que definir, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pedirle a Esteban a que pueda pasar a la siguiente hoja. Miren, miren la comunicación literaria. La comunicación literaria dice, por ser la literatura un lenguaje, la literatura es un lenguaje de hecho, se puede estudiar su estructura como en cualquier caso que se presente un hecho comunicativo. Es decir, así sea un texto de género literario o de cualquier otro género en realidad, ¿ya? Esta es una comunicación literaria para todo tipo de géneros que utilice el escritor, ¿ya? ¿Qué pasa? Que la comunicación literaria o los elementos que conforman la comunicación sí o sí también presentan los textos literarios, ¿sí? Presentan estos elementos de la comunicación. Es decir, cuando nosotros leemos un texto, la obra que tú quieras, el libro que tú quieras, existe en ese proceso, existe un emisor, existe un receptor, existe un mensaje, existe un canal, un código, existe el contexto, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos quiere decir aquí. Dice, son necesarios 6 factores para que se produzca cualquier acto de comunicación, los cuales se concretan en el caso de la literatura. Por ejemplo, vamos a ver el esquema que está ahí en pantalla, gracias a Esteban. En los siguientes dice, miren este esquema. Tenemos aquí el emisor, como nosotros habíamos hablado. El emisor, jóvenes, es llamado también como el autor, ¿sí? Como el autor de la obra. Ese es el emisor. El receptor va a ser el oyente o el que está leyendo, o el que está leyendo el texto o la obra literaria, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, pues es así. Luego nos dice, el mensaje obviamente va a ser el contenido del texto literario, ¿sí? Y el canal, ¿cuál será? El canal va a ser, puede ser el libro, ya el texto mismo, el texto físico, puede ser otro, como también pueden ser textos virtuales, ¿no? Ese puede ser el canal. Ahora, el código aquí va a ser específicamente la lengua literaria, ¿ya? Es decir, lenguaje escrito, ¿no? Y hablando de referente, el contexto, la realidad representada. ¿Cuál va a ser la realidad representada en el contenido del texto, ¿no? ¿De qué situación nos está hablando?
Miren, entonces estamos ubicando los elementos de la comunicación en un texto literario. Por eso decíamos la comunicación literaria. No cambia, no varía, los elementos permanecen ahí. Solamente con el nombre de, en lugar de emisor, va a ser el autor. En lugar de receptor, va a ser oyente o lector. ¿Sí? Entonces, eso es lo único. Los nombrecitos se van a tener que llamar de esa manera. ¿Por qué? Porque se trata de una comunicación literaria. ¿De acuerdo? Entonces, hablando un poquito más acerca del proceso de comunicación en los textos literarios, nos dice que el proceso de la comunicación de los textos literarios está formado principalmente por el emisor, ¿ya? Entonces, particularmente en una comunicación literaria, la persona o el autor principal o el personaje principal va a ser el emisor, ¿ya? Va a ser el emisor. ¿Y este emisor quién es? Como dice aquí en el texto, ¿no? ¿Quién es el autor que elabora el texto literario como mensaje? Entonces, él es el que va a elaborar el mensaje, ¿no? El autor. Este mensaje, ya llega al receptor o puede ser el lector, ¿no? O lectores. La literatura a través de un canal o medio que es el libro, el referente comprende la realidad representada en el texto y el contexto histórico literario que determina su significación. El código por fin corresponde a la lengua que emplea el autor. Puede ser español, inglés, portugués, etcétera, ¿no? Entonces, como habrás notado, dice, como habrás notado en el proceso de la comunicación, uno de los elementos más importantes es el autor y un ser real y concreto, quien escribe o elabora un texto. Sin embargo, está fuera de su obra, solo se manifiesta por medio del emisor, quien produce el mensaje para que el receptor lo reciba, ¿no? Entonces, nos está diciendo que en realidad la persona quien ha elaborado el mensaje es el autor, es el personaje principal. Pero cuando nosotros queremos leer este libro, el emisor está ausente, no está presente. Solo queda el mensaje, ¿no? Solo queda el mensaje. Entonces, aquí te muestro un esquema, acá hay un cuadrito en la cual vamos a observar lo siguiente. Emisor-receptor. En el siguiente cuadro se ilustra el papel que desempeña el emisor y el receptor en los textos literarios. Observa con atención. Emisor dice, en el género literario, como les decía, cualquier tipo de texto, puede ser de género lírico, de género narrativo o de género dramático, ¿no? Cualquier tipo de textos en realidad. Entonces, el emisor, vamos a encontrar, dependiendo al género, observa bien, dependiendo al género, ya, o el tipo de texto, vamos a ver los tipos de la función que cumple el emisor y la función que cumple el receptor. A ver, veamos. Género literario externo, emisor externo en el género literario, emisor externo. Emisor puede ser también interno. En el receptor tenemos emisor interno o emisor externo, ¿sí? A ver, ¿cómo es eso? ¿A qué se refiere eso? Veamos. Género lírico. Todos los textos de género lírico, ¿ya? El emisor siempre va a ser un autor, ¿ya? Un autor externo. ¿Por qué? ¿Por qué externo? Porque cuando nosotros leemos el libro o estamos leyendo ese libro de ese género, ¿qué ocurre? El autor no está presente, solo está presente mensaje. Por eso se dice autor externo, ¿ya? Ahora, el receptor. El receptor va a ser un sujeto lírico. ¿Por qué un sujeto lírico? Porque definitivamente el emisor, seguimos hablando del emisor, va a ser un sujeto lírico. ¿Por qué? Porque la expresión, el contenido, el mensaje
va a hacer notar al lector de qué quería transmitir, de qué sentimientos, de qué emociones o de qué situación en realidad, ¿no? Entonces, a eso se le va a llamar sujeto lírico, en el caso del emisor. Esto hablando del género lírico, ¿ya? Mira, mírenlo, va a haber mucha diferencia con los otros géneros. Pero el papel que va a cumplir el receptor es lo siguiente. Vamos a tener un sujeto, un receptor ya interno, que es el sujeto. Y el receptor externo sería el lector. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, aquí, ¿por qué decimos que el receptor va a ser un sujeto interno? ¿Y por qué decimos que ahí tenemos el receptor lector externo? Como verán, un texto literario, cuando nosotros, por decir, un poema, ¿ya? Vamos a hablar de un poema. El poema es transmitido ¿por quién? De repente el poema va a ser transmitido por X persona. Entonces, el que lo va a leer o el que va a leer este poema va a internalizar primero el mensaje, ¿verdad? De este poema, ¿sí? Por eso se dice el receptor sujeto interno. Luego, al momento de leer, ya nos convertimos en el receptor externo, ¿ya? Hablando de cualquier tipo de género, en este caso de lectores. Pero en el caso del género narrativo, vamos a encontrar un emisor, ya emisor, autor. Entonces, el autor también para cualquier género sigue siendo el mismo, ¿ya? En caso de emisor externo. Autor, autor, autor. En el caso de los internos, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando, uno, ¿por qué acá hay dos tipos de emisores? Un tanto que nos confunde, vamos a decir, ¿no? Agarramos un texto físico, por decirlo así. Estoy agarrando el libro, ya. Entonces, ¿dónde está el emisor externo? El emisor externo, primero decimos, vamos a leer los 7 ensayos de José Carlos María Tey, ya está. ¿El autor quién es? Tal persona, ya está, el autor. ¿Y por qué se dice emisor interno? El emisor interno ya se va a referir al contenido de la obra o al contenido del poema, ¿sí? Al contenido mismo. El contenido sí va a estar hablando de repente en primera persona o segunda persona o tercera persona. O en el caso del género narrativo, vamos a tener un narrador, quien va a narrarnos toda la historia, ¿no? Entonces, de esa manera encontramos a un emisor interno y a un emisor externo, ¿ya? Entonces, es así como en el género dramático también tenemos aquí un autor, el autor externo, y tenemos un emisor interno. Quienes van a ser los personajes, van a ser los emisores internos, los que van a protagonizar el contenido del texto. ¿Ya? Entonces, creo que hasta ahí nos podemos dar cuenta fácilmente. En el receptor tenemos lo mismo, receptor interno y receptor externo. El receptor externo, perdón, interno antes, miren, en el género lírico tenemos sujeto interno, ¿sí? Y luego tenemos personajes, género narrativo, personajes y género dramático, personajes, ¿sí? Entonces, el receptor van a ser prácticamente todas las personas que nosotros podríamos encontrar o intervienen en la obra misma. Y de hecho, los receptores externos vamos a ser todos nosotros los que vamos a leer el libro o el contenido de la obra literaria. Lector, 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 espectador, oyente, ¿no? En el género dramático pueden ser también los espectadores, ¿de acuerdo? Entonces, mira, acabamos de observar y ver sobre la comunicación en el texto literario, o en el texto, claro, en los textos literarios, ¿sí? Hemos visto los elementos de la comunicación. Entonces, para que te aclare un poquito más acerca de los elementos interno, externo y demás aspectos, vamos a ver lo siguiente. Adelante, Esteban. El emisor, recuerden
es quien manda el mensaje. Se clasifica a la vez en externo e interno, ¿verdad? Ya está. Y el emisor externo es el autor, autor real de la obra. Puede ser individual o colectivo, conocido o anónimo. Ese es el emisor externo. Mientras que el emisor interno es quien realiza el discurso literario con el fin de persuadir acerca de algo al receptor, ya sea conmoverlo, incidir en sus pasiones y sentimientos y despertar sus intereses. Ese es el emisor interno. El propósito, en otras palabras, del autor, ¿sí? El receptor. En el receptor hemos dicho que es quien recibe el mensaje. El receptor externo, también tenemos receptor externo e interno. En el externo dice es el lector o cualquier persona que se supone está escuchando al emisor. Ese es el receptor externo. Pero el receptor interno es inventado por el emisor o autor. Es el inventado, ¿no? Es el receptor interno, es inventado por el emisor o autor. Es decir, ¿por qué va a ser un receptor inventado? Es porque, por decir, la obra, por decir el poema, ya vamos a tocar un poema conocido, Volverán las oscuras golondrinas. ¿A quién creen que estaba dirigido ese poema? ¿No? Entonces, de repente, a una amada en la cual ya se fue o se marchó, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese es el receptor inventado por el autor, ¿ya? Por el autor, ¿sí? Entonces, por eso se dice receptor interno. Pero el emisor y el receptor se presentarán de la misma forma en cualquier género literario. Esa es la pregunta. Así que nosotros hemos definido de que no se presenten de la misma forma, ¿verdad? Dependiendo al género, varía un poco. Entonces, para resolver este cuestionario, analizaremos el papel que desempeña el emisor y el receptor en los textos literarios pertenecientes a los géneros lírico, narrativo y dramático. Entonces, mira esto. Pasa a la siguiente hoja, por favor. Dice, el emisor receptor del género lírico. En el género lírico, jóvenes, está reservado el poeta. El poeta siempre va a estar reservado, quien manifiesta su intimidad y estados de ánimo por medio de sus poemas. Cuando el emisor habla en un poema, se llama sujeto lírico. Cuando el emisor habla en un poema, se le llama sujeto lírico. ¿Y cómo es el sujeto lírico? Es el emisor en un poema. A él le vamos a llamarle como sujeto lírico, al emisor en un poema. Obviamente que este emisor en el poema va a expresar sus sentimientos, su estado de ánimo, su punto de vista subjetivo acerca del mundo y de los múltiples problemas humanos que podría haber, ¿no? O de repente puede ser de un tema amoroso o de alguna pérdida de algún ser querido, etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿Sí? Entonces el sujeto lírico expresa sus vivencias, en otras palabras, sus emociones, ¿no? ¿Y hacia quién? Hacia el público exterior, ¿no? Incluso aquí también, hacia un receptor inventado por él, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces vamos ahora a analizar este poema. A ver, vamos a pedirle a Esteban que pueda pasar. Aquí veremos algunas de las funciones del sujeto lírico. Vamos a tomar como ejemplo ya estas redondillas, estas estrofas de 4 versos octosílabos de una escritora muy conocida llamada Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Ya? Esta poeta prácticamente escribió y ella era especialista en poder hacer poemas desde esta época. Miren, arguye de inconsecuencia el gusto y la censura de los hombres. En las mujeres acusan lo que acusan. Entonces, vamos a analizar, jóvenes,
¿para quién es dirigido este poema? ¿A quién es dirigido? ¿Y de qué manera la poeta, en este caso, la poetisa Sor Juana Inés, de qué manera da a conocer, qué tipo de sentimientos está dando a conocer? O de repente algún hecho de su época, algún suceso de su época, tal vez del lugar donde ella estaba viviendo en ese entonces, o de repente estaba hablando sobre un aspecto personal, íntimo, ¿no? Entonces, vamos a leer este poema, jóvenes, y luego empezamos a compartir nuestra experiencia como análisis de este texto, ¿sí? Nos convirtamos ahora mismo en receptores, ya primero interno y luego externo, ¿sí? Primero vamos a interiorizar el mensaje de este poema. A ver, jóvenes.